Listo, a partir de ahora, buenas noches. Esta es la grabación del 29 de abril de cálculo diferencial. Listo. Entonces se encuentran presentes Duber, Julián, María Fernanda y Jensi. Listo. Iniciamos la clase de ayer, jóvenes, dándoles a todos la bienvenida. Ya anteriormente ya nos habíamos saludado antes de la grabación. Dejamos pendiente, vamos a compartir pantalla. Por acá. Y tenemos las derivadas de funciones trascendentes. Bueno, ¿listo? Ya lo pueden ver, muchachos. Sí, Entonces, señor. en estas derivadas de funciones, ¿cuáles? Funciones trascendentes, disculpen. Son, por ejemplo, las funciones trigonométricas. Le voy a dar a ampliar para que se vea un poquitico más. Entonces, las trigonométricas, inversas, logarítmicas y exponenciales. Bueno, entonces vamos a ver, excepto estas no, las inversas. Las inversas no las vamos a ver, sí vamos a ver las trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. ¿Listo? Entonces empezamos. Ojo, dentro de nuestra tablita vamos a tener esto. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos seno, la derivada de la tangente es secante al cuadrado, la derivada de la cotangente es esta menos cosecante al cuadrado, la derivada de la secante es secante por tangente y la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios con respecto a esto para que vean. Ustedes pueden tener esta libreta como una pequeña ayuda adicional, listo. En el parcial usted puede tener su libreta, su ficha de las fórmulas para las derivadas, listo. Usted la puede tener. Listo. Entonces vamos, por ejemplo, acá. Estas son las inversas que ya dijimos, las inversas es arcseno, arcotangente, las arctangente, arcosecante. Estas no las vamos a ver. Listo, estas son las menos utilizadas. Las logarítmicas y las exponenciales ahorita las vemos. Entremos en materia. Entonces, bueno, voy a agrandar otro poquitico y vamos con esto. La función, por ejemplo, esta de aquí. Y igual a seno de 5x a la 2. Vamos a ver si está por acá. Recuerden que este material es todo el que está en el libro que entregamos hace ratico. Listo, entonces, bueno, acá tenemos entonces la derivada con respecto a x de seno de 5x. Entonces recuerde que hay una derivación externa y una interna. La que con lo que terminamos ayer. La derivada externa es la de seno. ¿Cuál es la derivada de seno? Y acá la habíamos copiado. La derivada de seno es el coseno. ¿Listo? Estamos con esto. La derivada del seno es el coseno. Entonces, si yo hubiera tenido y igual a seno, disculpen que acá el pulso me falló. Y igual a seno de x. Entonces yo tendría y', la derivada sería seno, perdón, la derivada del seno es el coseno. Entonces tendríamos coseno de x. Listo, este es el primer ejercicio, el elemental. Pero ¿qué tal si hubiéramos dicho f de x es igual a seno de 2x? Entonces fíjense que ya el ángulo ya no es x, sino 2x. Entonces tendríamos f' de x, la derivada del seno es el coseno. Es coseno de 2x por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna? Esta de acá. ¿Cuál es la derivada de 2x Duber? 2. Muy bien. 2.
Entonces, organizando términos sería 2 que multiplica a coseno y se pone el mismo ángulo, porque esa es la derivada externa. ¿Listo? Entonces, acá vamos a tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Esto es f' de x. Listo, vamos copiando los ejercicios para que veamos, porque el ejercicio de abajo tenía un poquitico, un escaloncito más de dificultad. Entonces, vamos acá. El ejercicio que nos convoca es este. Entonces, la derivada interna de seno es el coseno. Y la derivada interna de 5x a la 2 es igual a que este 2 pasa como coeficiente a multiplicar al 5. Entonces quedaría 10x, ¿cierto? Y mírelo acá. Véalo ahí. Entonces, esta es la derivada externa. Y esta de acá es la derivada interna. Organizándolo, primero se pone este como constante, este pasaría acá, y por eso queda de esta forma, 10x por coseno de 5x a la 2. ¿Listo? ¿Me entendieron el ejercicio, muchachos? Háblenme, háblenme. ¿Entendieron? Oh my God. Sí, señor. Muy bien. Jensi, ¿entendiste? María Fernanda. Sí, profe. Sí, Listo. señor. Muchas gracias. Juliana, ¿entendiste? Sí, profesor. Bueno. No va a quitar ese profe que lo estoy copiando, ¿sí? Tranquila, tranquila. Que es lo bueno que cuando ustedes vayan a volver a ver el video, entonces ustedes ya tienen todos los apuntes. Entonces usted va a poder después en esos apuntes, adicionar otra cosita que usted vea. Ve, el profesor no copió esto y sobre todo las niñas, ahí es donde nosotros los varones tenemos que aprender mucho de eso. Las niñas para tomar nota, están solas. Entonces, tenemos esa partecita. Vamos a ver el segundo, este es el primero y este que sea el segundo. Entonces, tenemos acá. Este es el segundo ejercicio. Y igual a tangente de 6x. Entonces me voy para las funciones. ¿Cuál es la derivada de tangente? Acá, la derivada de tangente es secante al cuadrado. Entonces, si yo tengo aquí, esta partecita de acá será y' igual. La derivada de la tangente es la secante al cuadrado de, y se pone lo mismo, 6x. Por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna? Esta, la de 6x. ¿Cuál es la derivada de 6x? 6. Listo. Entonces, organizando los términos, ¿cómo queda? Quedaría primero la derivada interna. A ver, me falta aquí este verdecito. Y igual a 6. Recuerde que este pasa acá adelante. 6 que multiplica secante al cuadrado de 6x. ¿Entendido, muchachos? Ya la vamos cogiendo. Pero, profe, Entonces, fíjense que
Uno es boas, uno llegar y decirles, bueno, es que se las tienen que aprender, que bla, 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 eso es pues más mentiras. ¿Listo? Entonces, por acá, les voy a proponer uno. ¿Listo? Me gustaría que primero le diéramos la oportunidad a las mujeres, a las niñas, tanto Jensi como María Fernanda, ¿listo? Para que participen. Listo, muchachas, tienen ahí pen para que compartan como ayer. Vea, pues les voy a proponer este. Y igual a la secante de ¿qué? A la secante de 7x a la 3. Listo. Piénselo, consúltelo, intente realizarlo. Recuerde que hay una derivada de la secante y luego una derivada interna para 7x a la 3. Listo. María, ¿eres capaz? Jensi, ¿eres capaz? Profe, pues, será intentarlo. Arriesguese. ¿Tienes forma de abrir Paint ahí? Voy a mirar, profe. Profe, eso es lo mismo que dicen por ahí que se llama la regla de la cadena. Tiene que ver con algo de regla de la cadena, eso es cierto. De hecho, ya cuando estábamos hablando de derivada interna y derivada externa, eso es algo muy parecido a regla, esos son los principios de regla de la cadena. Créame que el curso nos quedaron faltando varias cositas, ¿cierto? Profe, pero la regla de la cadena no es cuando hay como varias funciones. Sí. Haz de cuenta que esta es como una externa y una interna. Como si esta fuera una función polinómica dentro de una función trigonométrica. Ah, ya. Bueno, muchachos. Jensi, ¿sí te dio? Dejo de compartir pantalla. Te la No, entrego. todavía no. Si quiere, Ah, haga esa, profe. bueno, María Fernanda, ¿quieres compartir pantalla? Hola, ¿qué le pasó a María Fernanda? ¿Se salió? No. Ah, sí, profe. ¿Qué le Se le salió pasa? seguro. Otra vez. Ay, bendito sea mi Dios. Vengan pues. Es... Ay, Julián, ¿quieres hacerlo? profe, ¿se puede poner el ejercicio un momentico? Y claro. Que no se ve. Pues, si Jessy pues no lo hace, yo con mucho gusto. Antes hágalo, Julián. Julián, dícteme. Hacer de mano. Listo, para que no perdamos tiempo. La derivada eso es tangente de 7x a la 3 por 21x al cuadrado.
Julián, te descachaste. ¿Sabes por qué? Duer, ¿viste el error de Julián? No le faltó colocar el 21x de los dos antes de la tangente. No. Ya, muchachos, Era secante. mírenla acá. La respuesta es esta. Vea, vamos a utilizar esta, mira acá. La derivada de la secante Ah, sí. es secante por tangente. Entonces, ¿será qué? Secante ¿de quién? De 7x3 por Oh, tangente de 7x a la 3, ¿cierto? Ay, sí, sí, profe. Me faltó, sí, sí. Véalo ahí. Por, acá porque no me cupo por la derivada interna, que si es 21x a la 2. Entonces ya organizadito queda como queda. Y igual a 21x a la 2 ¿por quién? Por secante de 7x a la 3 tangente de 7x a la 3. Listo. Ahora sí lo entendieron. Bueno, entonces estas son las trigonométricas, listo. Así es que se soluciona. Vamos a ver unos ejercicios de acá, por ejemplo acá. Mire, tenemos a continuación la derivada de, vamos a hacer este ejercicio, la derivada de cosecante de 4x3. La derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Ya. Menos cosecante por cotangente se pone el mismo valor, esto es como si fuera un ángulo, 4x a la 3. ¿Por quién? Por la derivada interna. Esta es la interna. ¿Cuál es la interna de 4x a la 3? Este 3 pasa a multiplicar al 4, entonces me quedaría 12x y le restamos una unidad al 3. Entonces me queda así. Dalo acá. ¿Listo? Ya le vamos cogiendo como la maña al asunto. esto está más larguito. Sí, un poquitico más larguito. Las derivadas sencillas, en sí, son las del seno, coseno y tangente. ¿Listo? Las principales. Ya las otras son combinaciones de ellas. Vamos a ver por acá. Vamos a ver. La cotangente también es fácil. Tangente es también cortica, sí. Las que son larguitas es la secante y la cosecante. Estas dos de acá. Listo. Bueno, muchachos. Eso en cuanto a funciones así derivadas sencillas. ¿Listo? Entonces, fijémonos en esta. La derivada para y igual 4 que multiplica coseno de x a la 2 menos 1. Entonces tenemos la derivada del coseno es menos seno. ¿De cuál ángulo? Del mismo, el ángulo que está dentro del paréntesis, x2 menos 1. Pero ¿cuál es la derivada interna de este? Que la vamos a hacer con otro. La derivada interna de x2 menos 1 es 2x, ¿cierto? Claro que acá lo están trabajando como que, si ustedes se pueden dar cuenta,
Acá lo están trabajando como que, como si fuera la derivada de un producto. Y entonces queda así. Vamos a Profe, darles un espacio. Sí, dígame. están trabajando la derivada de un producto de qué función, profe. De esa que usted señaló de último o cuál. No, no, acá la están haciendo sencilla. Ahorita lo vamos a complicar un poquitico. Entonces tenemos menos 4 seno por la derivada interna que es 2x. Entonces multiplicas este por este y nos queda que menos 8x por seno de quién? De x2 menos 1. ¿Listo? Bueno, esto es en cuanto a la derivación es sencilla de funciones trigonométricas. Vámonos ya para... Acá se puede aplicar, por ejemplo, esta es derivada de un cociente, ¿se acuerda? Entonces, ¿cómo empieza? El de abajo por la derivada del de arriba. Entonces, ¿quién es el de abajo? Este. Entonces, mire, empieza. El de abajo se pone igualitico. Por la derivada del de arriba, que acá lo tienen expresado. Menos el de arriba véalo acá, por la derivada del de abajo. ¿Sobre quién? Sobre el de abajo al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la derivada del seno? Es el coseno. Y la menos, la derivada del coseno. Y la derivada del coseno es menos seno. Entonces, esto queda como coseno y menos por menos más. Coseno de x más seno de x. ¿Listo? Que si nos damos cuenta, esto es lo que insertan acá, vean. Esta partecita es la que pegan aquí, vean. ¿Listo? Ahora vamos a hacer esta derivada. La derivada del seno es ¿cuál? Es el coseno más la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno. Que esto realmente queda por multiplicación de signos, queda coseno de x menos seno de x. Este resultado a continuación vienen y lo pegan acá. Lo que hacen ya es una organización de términos. Entonces tenemos aquí estas dos cantidades multiplicadas entre sí se convierten en esta cantidad al cuadrado. Seno de x más coseno de x por la misma cantidad, entonces son las mismas multiplicaciones, yo la puedo expresar como si estuvieran al cuadrado. Ahora, ¿con qué? ¿Con qué? Con rojo. Con azul mejor. Y estas dos cantidades, este coseno y este seno, yo puedo llegar a intercambiar esto en igualiticos. Entonces esto quedaría menos ¿quién? Seno. Ahí me está copiando por acá. Decir algo.
Raro, ahorita me estaba mandando como un mensajito. Seno de X y este, como lo pasé acá con signo contrario, acá estaba menos coseno de X. Yo puedo tener esa organizada dando un menos como factor común, porque menos por más me da menos seno, y menos por menos me da más, que es este coseno que está acá. Entonces ya tengo este término igualitico a este otro término, vean. Vamos a borrar esta partecita acá. Entonces, como ya los tengo, ya los puedo poner al cuadrado, ambos. Es, digamos, un poquitico de carpintería para que entiendan el ejercicio. Este es el ejercicio más complicado que usted puede, que hay en el taller como tal. Entonces, bueno, entonces acá tenemos seno más coseno al cuadrado por coseno menos seno al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hace acá el libro? Acá tenemos el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo al cuadrado. Véalo acá. ¿Se acuerdan? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Listo, así es que se soluciona esta partecita. Ve, eso lo debería haber hecho con naranjado. Listo. Aquí, naranjado. El primero al cuadrado. Bendito. Más, mire este 2 que aparece ahí abajo. 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Igualmente este de acá. Entonces tenemos el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué procedemos? Vamos a cancelar. ¿Quién cancelamos? Este término de acá con este otro término de acá. ¿Listo? Entonces tenemos acá una vez seno cuadrado, 1, y teníamos otro seno cuadrado, quiere decir que son 2 veces seno cuadrado, y lo mismo con los cosenos cuadrados, coseno cuadrado por acá, con este otro coseno cuadrado, me dan 2 cosenos cuadrados, por eso es que queda así. Antes de esto, acá le sacaron factor común, esto queda 2 seno cuadrado de x más 2 coseno cuadrado de x. De ahí es que sacaron ese factor común el 2. ¿Listo? Con el de abajo. Pero entonces, mucho cuidado, que ustedes y que lo tengan muy presente. Esta es una identidad trigonométrica. Identidad fundamental, se llama así. La identidad fundamental es que coseno cuadrado más coseno cuadrado da 1. Cuando ustedes vayan a consultar este tema, que lo van a necesitar para ecuaciones diferenciales, ¿listo? Van a ver ustedes eso, la identidad fundamental, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces, por eso todo este bendito paréntesis de acá desaparece. Este de acá. Porque seno cuadrado, entonces queda 2. En vez de colocar todo eso es 1, porque ya hice el reemplazo. En lugar de ubicar todo esto de acá, voy a poner su equivalente, que es 1. Entonces, 2 por 1 sobre lo que tengo abajo, y lo que tengo abajo no es necesidad de desarrollarlo. Seno de x más coseno de x cuadrado. ¿Listo? Este es el ejercicio más difícil que ustedes tienen en identidades.
Bueno, entonces pasemos, ya después de identidades trigonométricas, ustedes tienen acá otros ejemplos. Van a ser, vamos a hacer un poquitico de identidades. Acá tienen un taller, ¿listo? Este de acá. Acá lo voy a copiar, lo voy a tener presente. Este taller 31. ¿Listo? Mira que la primera tanda de ejercicios son fáciles. Hasta el 8, pues, listo, no hay problema. Listo. Este 8, ¿cómo sería? La derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Entonces, ¿esto es igual a qué? Secante cuadrado del ángulo, que el ángulo es B por T a la 2. Pero como me está diciendo que la función está en T, tengo que derivar T. La B es como si fuera un número, entonces voy a derivar con respecto a T. Entonces la interna de esta es igual a ¿qué? A 2B por T. Entonces, si yo organizo los términos, me queda 2B por T, que multiplica ¿quién? A secante cuadrado de ¿quién? De B por T al cuadrado. ¿Listo? Esto lo puedo, este paréntesis lo puedo omitir. Bueno. Bueno, entonces hagamos hasta el, para que no hagamos pasito. Háganse los impares. ¿Por qué? Porque los impares, la solución está al final. ¿Listo? Entonces, 1, 2, 3, 4 ejercicios y hagamos hasta el ¿qué? Hasta el 20. ¿Listo? O sea, realmente hasta el 19. Que ahí son 10 ejercicios. ¿Listo? Para que vayan calentando. Porque si no, ahí hay muchísimos más ejercicios, pero no, la idea no es que hagan todo esto. Estas son las funciones inversas que no las vamos a ver. Por tiempo ya no nos alcanza. Y vámonos para estas. Derivadas de funciones logarítmicas y exponenciales. Bueno. Entonces, acá hay que tener en cuenta unas propiedades de los logaritmos. Que el logaritmo de un producto yo lo puedo descomponer en la suma de cada uno de los términos. La derivada de una división es la resta de sus respectivos logaritmos. Este exponente de acá yo lo puedo pasar como coeficiente, como si estuviéramos derivando, ¿cierto? Pero no se le resta una unidad acá. Eso queda igualitico, ¿cierto? Esta parte queda igual. La derivada de esto, recuerden que una raíz yo puedo ponerla como un exponente, a la 1 sobre n. Entonces, si aplico esta de acá, ¿qué quiere decir? Que el exponente pasa a ser coeficiente. ¿Listo? Y esta última, si yo tengo un logaritmo al cuadrado, yo puedo encerrar todo hasta el valor que se le va a aplicar el logaritmo y ponerlo al cuadrado. Esas son unas propiedades. Bueno, necesito que copien esta partecita para que no esté yo como revisando a cada rato devolviéndome. A ver. Acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Estas de acá, véanlas. Cópienlas, por favor. Esta
La derivada del logaritmo es igual ¿a qué? Al inverso del valor que contiene el logaritmo. Esto lo van a necesitar mucho para cálculo integral, porque cálculo integral es hacer lo contrario de cálculo diferencial. Pues, ¿cómo así? Es como si tuviéramos esta dirección en cálculo diferencial y en cálculo integral usted se va a devolver. La fórmula de una integral es así. Y entonces, si usted tiene una integral así, db sobre b por 1 sobre dx, y usted le dice, integren eso. Esto es lo mismo que tener esto, ya, si se dan cuenta. db sobre b. Y esto es igual a ¿qué? Al logaritmo natural de b. Entonces ustedes van a ver que muchas de las integrales uno necesita derivación. Por eso era la importancia y no terminar a los machetazos con el curso. De hecho, esa es una cosa que hay que corregir mucho en los contenidos de cálculo, porque nos gastamos mucho rato viendo funciones, viendo límites, y que ustedes esta última parte de derivación la necesitan mucho para el siguiente curso. Entonces, bueno, ya la tienen copiada y necesito esta otra, la función exponencial. La función exponencial es lo mismo, queda casi idéntica. ¿Listo? No cambia casi en absoluto, sino que queda pendiente esta otra variable. Estamos derivando con respecto ¿a quién? La derivada externa. ¿Y qué quiere decir esto? La derivada interna. ¿De quién? De este, del exponente. Entonces, bueno, voy a tomarle un pantallazo, me lo voy a llevar para Pen, para no estar a cada rato, porque eso me tiene a mí ya loco, estar copiando y pegando. No, los verdes. Cualquiera. Bueno. Entonces vamos para uno de los ejercicios de acá. Bueno, mírenlo acá. Analicémoslo, lo vamos a poner grande, 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 grande. Entonces, y igual logaritmo natural de x a la 2. Entonces, ¿es igual a qué? Si nosotros tenemos aquí, habíamos visto en Paint, por acá, que la derivada de un logaritmo, por ejemplo, logaritmo, a ver, vamos a hacer esto un poquitico mayor. Logaritmo natural de x, si esto es y, entonces y' será igual a ¿qué? A 1 sobre x, ¿cierto? Eso quiere decir, por la derivada interna, cuando usted le dicen dx sobre dx, mire que acá, en lugar de la b, estamos poniendo una x. ¿Listo? Esto quiere decir, ¿cuál es la derivada de x? Pues es 1. Entonces, cuando yo tengo esto, y' es igual a 1 sobre x por 1, que es la derivada interna. ¿La interna de quién? De este valor. Entonces, esto será igual, y igual a 1 sobre x. Para este ejercicio. ¿Qué tal si yo tengo y igual, como me está diciendo el libro, logaritmo natural de x a la 2? Entonces tengo la derivada externa y la derivada interna. Haciendo de cuenta que yo esto de acá, esto es como si fuera la V. ¿Cuál V? La que me están mencionando acá, vea. Esta. Muchachos, ¿cómo está el retorno? ¿Está muy demorado o se pueden ver las imágenes
cuando yo estoy hablando. Está bien, profe. Gracias. está bien. Bueno, entonces, ¿cómo sería esto? El inverso, o sea, que lo que yo tenga acá como la B, lo voy a pasar abajo y le voy a poner arriba un 1. Va a pasar de ser una parte del logaritmo, perdón, a un denominador. Entonces va a ser que igual a qué. Alguien que me dicte. Sin miedo, tranquilos. A 1 sobre x a la 2. ¿Listo? Mire, este pasa a ser un denominador. ¿Listo? Esa es la derivada externa, pero la interna. La interna, ¿cuánto es? La derivada de x al cuadrado es 2x, ¿cierto? Entonces, por 2x. Eso es lo que quiere decir esto acá, vean. Esta es la regla general, la derivada externa, y queda pendiente la derivada interna. Por eso se sigue expresando como db sobre dx. Quiere decir que esa derivada queda pendiente según la v que contenga el logaritmo. Entonces, ya que me falta procesos de cancelación, porque esto es igual, 2x por 1 es igual a 2x sobre x al cuadrado. ¿Y qué voy a hacer? Voy a cancelar esta x con un cuadrado para que me quede finalmente, ¿qué? Y igual a 2 sobre x. ¿Listo? ¿Entendido? Jensi, ¿entendiste? Profe, me hace Dígame. un favor y sube un momentico el ejercicio completo. ¿Les parece así mejor? ¿O se ve muy Eso. pequeño? Así está bien. Bueno. Entonces, bueno, mientras ustedes van copiando, entonces formulemos y igual logaritmo natural de 5x a la 3. ¿Cómo quedaría? Y prima Ajá. de 15 x perdón, de 15 sobre x a la 1 sobre x. Entonces, ¿borro todo? Pero que me enredé un momentico, espérate. Sí, borre. Bueno, señor. Con gusto. Vamos, dígame. Dícteme. Duer, ¿qué hubo? Además que le pegó, profe, es que sepan, a veces se pega. No, Entonces yo no sería les... Es que soy y yo el que prima está es igual, escribiendo. Sí. y prima es igual a 3x ¿A qué? sería a 3 sobre Sí. 3 sobre x. A 3 sobre X. Listo. Sí, señor. Este muchacho sí es aventajado. No, yo le estaba diciendo que me copiara todo, que yo iba a hacer como sus manos, todo el proceso. Y igual
Lo que hizo él es todo dar el el final. proceso. Claro, no, este fue el final. Listo. Con razón se me está demorando tanto. Dice, sería y igual a Sí, 1 sobre 5x a la 3 5x a la 3, muy bien. por Ajá, la inversa de 5x a la 3, que sería 15x a la 2. muy bien. Listo. Recuerden que esto es multiplicado entre sí, la derivada externa y la derivada interna, y esto es igual a 15x a la 2 X a la sobre 5x a la 3. Entonces, ahí vienen los procesos de cancelación. ¿Cómo serían? Duber. sería quinta, 15 y 2, 5, que sería 3, Ajá, y 5 y 2, 5 sería 1. ajá. Y es 2 el exponente de x a la 2 se le resta el de abajo y entonces quedaría solamente sobre x. Entonces, abajo sobra la X, ¿cierto? Sí. Muy bien, Duber. ¿Entendiste, Jensi? Sí, profe, me hace un favor. Dígame. Puedes borrar el y igual a 3 sobre x que está arriba, si me hace el favor. Eso no hay problema. Muchas gracias. Ay, pucha. Vea. Listo. María Fernanda, ¿qué le pasó? No se puede volver a conectar. Profe, sí, ya llegué, sino que le Ah, escribí qué susto. por el chat que se me había dañado el internet, me tocó reiniciarlo, pero ya estoy viendo el ejemplo que acabo de poner Duber y ya estoy entendiendo, profe. Bueno, ya Anderson, nada. No, profe, Anderson no se va a conectar porque está ocupado con lo del trabajo. Listo, perfecto. Entonces, estos son los ejercicios de derivación con respecto a logaritmos. Listo, mire que no es nada del otro mundo, es poner lo que hay después del logaritmo natural como un denominador y sacarle después la derivada a ese mismo. Eso es lo que quiere decir. Listo. Bueno, entonces, fíjense, acá les voy a mostrar lo que nos dice este ejercicio. ¿Cuál es la derivada de y igual logaritmo al cuadrado de x2 menos x? Entonces, usted acá va a hacer una propiedad de logaritmo. ¿Listo? Recuerde cuál era esa propiedad, que si esto estaba al cuadrado, yo puedo poner ese cuadrado aquí y luego encerrar todo. Vea, de hecho, mírelo acá. ¿Se acuerdan? Había una que decía logaritmo así de v es igual a ¿qué? A logaritmo de v todo al cuadrado. Entonces existe otra propiedad. ¿Listo? Mire acá. Acá me dice si aplica la regla de la potencia. ¿Listo? Entonces este pasa para acá. Entonces ahora sí puedo derivar. Entonces este 2 pasa aquí. 2 logaritmo natural de v. ¿Sí lo ven? Entonces esta es la derivada externa. Y me falta la derivada, la de acá. Entonces, ¿qué hicimos? Ahora sí vamos a derivar con respecto al logaritmo. Y la del logaritmo implica esta parte, bajarla. ¿Listo? Entonces, esta es la de la potencia, la derivada de una potencia. Y aquí, esta sí es la derivada del logaritmo.
del logaritmo natural y me falta la interna. Es como si hubieran dos internas, una metida dentro de otra. ¿Cuál es la derivada de x2 menos x? Es 2x menos 1. Entonces ahí ya uno va cogiendo todo. Entonces cojo esta parte de acá, la derivada de la potencia, por la derivada del logaritmo natural, por la derivada interna de la interna. ¿Listo? Con que entreguemos eso así está bien. Ya lo que sigue son procesos de organizar términos. Que es que este 2, todo este factor de acá, lo vamos a pasar para que multiplique a este 2. ¿Listo? Que de hecho 2 por 2x menos 1, véalo acá, logaritmo natural de lo que sobra, y tenemos el mismo. Acá, ¿qué fue lo que hicieron? 2 por 2, 4x, y 2 por 1, 2. Entonces queda con este factor que multiplica el logaritmo natural inicial. Este es bien interesante. Lo voy a llevar para acá. Y vamos a agrandar. Entonces, bueno, acá ¿qué tenemos? Uno, ¿cómo coge esto? Entonces, bueno, muchachos, tenemos esto así. Esto es una derivada de un producto. Miren, este es U, y esto de acá, esto es V. ¿Listo? Vamos a llamar, vuelvo y repito, este de acá es U, y este de acá es V. Entonces, bueno, acá por regla del producto, recuerde, es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. ¿Listo? Entonces vamos a resolverlo así. El primero, ¿quién es el primero? X a la 2. Por la derivada ¿de quién? Lo voy a dejar expresado. Logaritmo natural de mx a la 2. Mire que ahí no he resuelto realmente la derivada, la estoy dejando expresada. Más el segundo ¿quién es? Logaritmo natural de mx al cuadrado por el primero, por la derivada del primero. ¿Quién es el primero? Por la derivada ¿de quién? De x a la 2. Todavía no lo estoy haciendo. Entonces, esto es lo mismo que ¿qué? Entonces, el primero queda igualitico. Y esto acá me está diciendo que derivemos. Me lo voy a llevar. De hecho, puedo hacer esto así, bien bonito. No, bien bonito acá. Control C, Control V, y vea, voy a derivar esto. Entonces acá, recuerde que esto lo llamamos V. Y entonces voy a llamar B', por decirle así. O lo mismo que la derivada de B. ¿Con respecto a quién? Voy a derivar con respecto a X. Entonces es igual a que el logaritmo. Derivada de un logaritmo. Y recuerden que primero, esto de acá, a ver. Yo esto lo tengo que organizar. Recuerden que hay una propiedad que les dije, que este que está acá, yo lo puedo pasar para acá. Entonces me queda 2
logaritmo natural de m por x. ¿Listo? Esto todavía no he hecho la parte del logaritmo. ¿Listo? Si este 2, si esto se hubiera escrito así, mx a la 2, no habría problema, porque entonces yo hubiera hecho esto, 1 sobre mx a la 2. ¿Listo? Pero no, este 2 no está dentro, está afuera. Entonces, si está afuera, a mí me toca aplicar esta propiedad. Y este 2 lo paso acá adelante. Entonces, esta partecita no se puede. Y por eso la voy a borrar. Entonces, acá sí me queda. ¿Qué voy a pasar abajo? Este mx. Entonces, me queda 2 sobre mx logaritmo natural de mx. Bueno, acá ya apliqué la externa, me falta la interna. La interna con respecto a si yo voy a derivar mx, la derivada de va a ser igual a ¿qué? A m. Recuerden que la derivada de x es 1. Entonces por esto pongo acá, por m. Ahí yo puedo cancelar ¿quién? Esta m con esta otra m. Entonces me queda que realmente esta derivada es 2 sobre x. Y esto de acá es lo que voy a pegar acá abajo, porque ya lo derivé. Control C, Control V y vean. Ya lo pegué. ¿Listo? Más. Como tal, de acá lo sigo dejando igualitico porque ahí no me están diciendo que derive ese. Ese no hay necesidad, queda tal cual. Así como el del boletín del consumidor. Logaritmo natural de mx a la 2. Ah, que es que, profe, pero es que usted dijo entonces no hay problema. Si quiere, peguemos que también se puede. Porque ahí eso es una propiedad, vea. Pan. Listo. Váyanlo copiando para que rematemos el ejercicio. Bueno. Entonces, bueno, acá continuando, para rematar el ejercicio, más. Entonces, más no, perdón. La derivada de x a la 2. La derivada de x a la 2 es 2x. ¿Listo? Entonces, acá ya que falta. Hay unos procesos que yo puedo cancelar. Por ejemplo, esta x la puedo cancelar con este cuadrado. Entonces me queda 2x.
x por 2, 2x. Entonces, miren, más este término acá pasa a multiplicar este de acá. Entonces me queda 4x logaritmo natural ¿de quién? De m por x. Y listo. Y chaolín, terminamos el ejercicio. ¿Listo? Listo, entendimos el ejercicio. ¿Cómo les fue? Lo que pasa es que el ejercicio hay que tener complementos de lo de ayer, ¿cierto? Entonces yo sé que si de pronto no hemos practicado lo de ayer, entonces por eso nos va a causar un poquitico de dificultad. ¿Alguien tiene que decir algo? Que platicar. ¿Cuánto tiempo dura el parcial, profe? No, por ahí 1 hora y media. El que termine antes, pues no hay problema. Recuerden que el parcial, las condiciones es que vamos a tener la cámara activa. Pero podemos sacar hojita de derivadas o nos toca aprendernos. No, no, yo les dije ahorita que sí la pueden sacar. La hojita de fórmulas, claro. Ah, bueno, entonces gracias. Sí. No, y de hecho uno, no sé si otros docentes lo harán, pero lo normal es que también en presencialidad uno deja sacar una hojita. ¿Listo? Bueno. Entonces ya vamos para la última partecita del curso. Ya estamos acabando. Ya me entra un sentimiento de nostalgia. No los voy a volver a ver. Sobre todo no, profe. Sobre todo me entraba era con Anderson, no, hombre, pero no me pude despedir formalmente con ustedes ahí con Anderson. Es el que voy a extrañar mucho después. Entonces, bueno, ahora sí. Entonces vamos para la última parte. La última parte que nos decía era derivadas ¿para quién? Para. Acá hay una combinación del logaritmo natural con una trigonométrica. ¿Listo? Entonces este ejercicio es muy bonito. ¿Por qué? Porque entonces usted tiene una. Entonces vamos a resolverlo así ligerito. Venga, a ver. Ejercicio es bonito. Entonces es igual a ¿qué? Si ustedes pueden apreciar y igual, esta es, haga cuenta que estamos con logaritmo de v. Siendo v, ¿quién? Seno de x. Entonces la derivada es 1 sobre seno de x. Por la interna, por la derivada de ¿quién? De esa v sobre dx. Esto quiere decir la interna. ¿Y cuál es la interna? La derivada del seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Es el coseno, ¿cierto? Entonces, por coseno de x. ¿Listo? Entonces, acá es que termina el ejercicio. Entonces, coseno por 1, coseno. Entonces, queda coseno sobre seno. Y esto es una identidad trigonométrica. Esta es la cotangente. Bien. ¿Listo? Ay, que usted cómo sabía, vea. Las fundamentales son esas. Ahorita habíamos dicho seno de x al cuadrado más coseno de x al cuadrado es igual a 1. Esta es una identidad. Otra es seno sobre coseno. ¿Ustedes lo vieron en matemáticas? Duer. Discretas. No, No alcanzaron. No. Bueno, tranquilo. Seno sobre coseno es tangente.
Esta es otra identidad. Y esta es otra. Lo contrario de la tangente es la cotangente. Entonces, fíjense, estos valores se invierten. ¿Listo? Veanlos acá, están invertidos. Esas son las tres fundamentales. Ya todo lo otro es derivada, derivadas de estas tres funciones fundamentales. Bueno, entonces ahora sí vamos para esta. Funciones, está acá. Las funciones exponenciales. Cuando le aparezca esta bendita e, esto es una función exponencial. ¿Listo? Y la función exponencial, ustedes la han escuchado mucho. ¿Qué quiere decir esa e? Esa e es un factor. Es un poquitico más larguito de explicar, pero quiere decir esto. En pocas palabras. Que arranca así y empieza y de pronto empieza a subir. Y como tiene una parte, mírela, tiene una parte que es potencia, usted es muy parecida a la función, por ejemplo, a una parábola. Entonces ustedes han escuchado mucho hoy en día, y por ahí hay unas explicaciones hasta bacancitas en cuanto a cálculo. Yo vi un ejercicio lo más de bonito de cálculo que hablaban, por ejemplo, de la pandemia. Es que el crecimiento es exponencial y eso tiene que ver más o menos la indicación es que al principio empieza con pequeños valores, listo, a medida que se va alargando el tiempo y de un momento a otro, ¡pum!, arranca y se sube. Y en poquito tiempo van a haber muchos casos si no nos cuidamos. Eso era una explicación que daban. Entonces, cuando ustedes escuchen, no, es que eso es un crecimiento exponencial. Entonces, esos crecimientos exponenciales usted los va a ver, por ejemplo, sí, los tiene que ver en cálculo integral, en ecuaciones diferenciales, sí que van a ver eso. ¿Listo? Bueno. Entonces, bueno, teníamos la derivada de... Alguien me dicta la derivada, ¿cierto? Entonces la derivada es esta. Ah, bueno, acá está. Qué maravilla. Veanla acá. La derivada de la función exponencial es la misma función exponencial por la derivada interna. ¿De quién? De ese exponente. Entonces, fíjese, ¿cómo se soluciona esto? Entonces, esto es igual. La derivada externa es la misma. E a la 2x menos 1. Por la derivada interna ¿de quién? De esto. ¿Cuál es la derivada interna de 2x menos 1? Pues la derivada interna de 2x menos 1 es 2. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Esto es igual, este pasa para adelante y queda 2 por la misma función exponencial. 2x menos 1. Ya lo hay. Esa es la explicación. Entonces, la derivada exponencial es muy fácil porque es volver a escribir la misma función exponencial por la derivada interna de la potencia. Por eso la dejé para lo último, porque no es tan complicadita. Ya este tan bonito. Finalicemos con este. Y igual, ¿a qué? A 3. De hecho, vamos a llevarnos esta partecita y la vamos a... Vamos a darle a alejar y acá. Entonces tenemos esta función. ¿Sí se puede ver o queda muy borrosa? Sí se ve.
Bueno, entonces mire esta tan bonita que es. Lo primero que yo voy a hacer acá, y esto es lo bacano de cálculo, que a uno cálculo lo obliga a uno como a llevar una secuencia, aplicar memorización y esa memorización aplicarlo en una secuencia de cada uno de los pasos. Entonces uno dirá, pero ¿para qué? Hombre, ¿para qué me enseñan a mí cálculo en la universidad viendo que eso después no lo voy a aplicar en nada en mi vida laboral? Pues directamente los ejercicios vos no los vas a volver a aplicar. Eso hay que tenerlo muy claro. Pero esto despierta unas habilidades que, por ejemplo, sí me van a servir para la vida laboral. Por ejemplo, llevar una secuencia bien organizadita, paso por paso, listo. Y eso usted sí lo aplica, por ejemplo, en gestión. Usted para gestionar algo o para hacer logística, usted necesita cada una de las secuencias de los pasos, porque donde si usted se descache en un pasito, usted sabe que al final vas a tener un resultado del que estabas esperando. Entonces, ¿sí me entienden? Uno, ¿para qué les explica a uno este tipo de materias? Precisamente para obligar al cerebro a tener un entrenamiento más exhaustivo con respecto a una secuencialidad. ¿Listo? ¿Por qué me explican y por qué me enseñan tanta matemática si de pronto? Bueno, esa es la respuesta, porque vamos a despertar unas habilidades que de pronto, si no vemos estas materias, nos va a dar mayor dificultad. ¿Esto qué necesita? Organización. Si uno no es organizado, uno se le embolata el camino. Entonces fíjese que esa otra cosa que usted necesita. Si usted no es organizado en su trabajo, pues se pierde más ligero. Y el objetivo se va a demorar mucho más en alcanzar. Entonces, créame, eso es lo bonito de las matemáticas y eso es lo espectacular de la ingeniería. Es un tema que si ustedes le ponen el amor, yo he visto, realmente no es porque sea hoy, sino que este es el espacio como de decirle a ustedes, hombre, tan bacano como empezamos, tan bacano como hemos seguido. Créanme que ustedes son un grupo muy bueno. No es por menospreciar a los otros grupos, pero con ustedes se pudo hacer unas cosas que no pude hacer con otros grupos. Ustedes tienen unas capacidades y vi una unión, vi crecer unas personas dentro del grupo y créanme que eso es como lo más gratificante. Porque si no, yo les comento, ustedes que han escuchado de otras partes que están explicando cálculo, yo he escuchado otras cosas, otras teorías de cómo es que llevan las materias, esto, aquello, pero en sí la idea es como que, hombre, con el trabajo de ustedes muestren ese esfuerzo para que el crecimiento personal sea muy significativo. Bueno, ahorita continuamos hablando de esto. Listo, voy a finalizar con este ejercicio. Miren, pues. Entonces tenemos esto, primero que todo lo voy a convertir a ¿qué? Esa raíz, ustedes saben que esa raíz es un chicharrón. Entonces es 3 paréntesis E coseno de X a la ¿qué? A la 1 medio. ¿Sí o no? Entonces yo ya tengo la raíz externa, que esta la puedo solucionar como la derivada de una potencia. Recuerde que este 1 medio yo lo paso a multiplicar y le resto una unidad a eso. Entonces ahora sí, y' va a ser igual a ¿qué? A 3 que multiplica ¿a quién? A 1 medio. ¿De quién? De coseno. X, que coseno, yo qué estoy haciendo, por Dios. De a la coseno, ¿cierto? Y ahora le voy a aplicar 1 medio, ¿cierto? Esta parte de acá, 1 medio menos 2 medios, ¿cierto? Esta es la primera parte. Ahora, ¿por quién? Por la derivada interna. Entonces, la derivada interna tenemos que es una derivada de la función exponencial, que es, recuerde cómo es que hicimos el anterior ejercicio, es copiar la misma función e coseno, coseno, yo estoy escribiendo, e
coseno de X. ¿Listo? Pero si yo me pongo a dar cuenta, ¿por quién me falta esta derivada acá? Esta otra. ¿Y la derivada del coseno es quién? Diga. Solo le faltó la X en, o sea, donde empieza. Y igual 3, un medio, E coseno. Ya, Esa de ahí esta. sí. Sí, me había faltado, Jensi, gracias. Entonces ahora me falta esta otra derivada, la del coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Lo copio acá. Menos seno de X. ¿Listo? Entonces ahí ya derivé todo. Entonces, ¿qué me falta? Empezar a juntar. Vamos a juntar unos términos. Entonces tengo acá 3 por 1, 3 medios, ¿cierto? De 1 medio menos 2 medios, recuerde que esto es 2 medios, es menos 1 medio. Y menos 1 medio yo tengo que bajar esa función, ¿listo? Entonces la voy a bajar acá. E coseno de X a la que a la 1 medio. ¿Listo? Voy a encerrar esta partecita de acá. Ya la tengo aquí. Véala acá. Este sí me quedó muy feo. Ese lo voy a borrar. Esta parte de acá de la 1 medio está horroroso. No tiene presentación eso. ¿Listo? Que ahorita lo vamos a pasar a raíz. ¿Listo? Entonces vamos a multiplicar esto. E coseno, ta. Entonces puedo hacerlo paso por paso, lo voy a hacer. Ustedes pueden resumir mucho. Menos seno de X por E a la coseno de X. Ya resumiendo, ¿qué me va a quedar? Multiplico esto, todo esto de acá, por el otro numerador, que es ¿quién? 3. Entonces me va a quedar 3 menos 3, perdón, más por menos 3, seno de X, coseno. ¿Cuál coseno? Yo porque tengo la fijación con el coseno. E a la que, a la coseno de X, todo sobre 3, perdón, 3, 2, a la raíz cuadrada de quién? E a la coseno de X. ¿Listo? Y ahí queda. Ahí hicimos un repasito de función, derivación trigonométrica con derivación de función exponencial. Este se llama el número de Euler. Y eso es una constante. ¿Listo? Pero no es tema de este curso. Eso es tema más que todo de ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Ustedes van a ver en ese grupo de ecuaciones diferenciales, que es lo que, bueno, ahorita lo digo, es acá es la grabación mejor. ¿Listo? Listo, muchachos, ese es el tema de hoy. Hasta ahí llega el parcial. ¿Entendido más o menos? Bueno, ejercicios para que se lleven como una pequeña guía. Me deja, yo miro el ejercicio. ¿Copiar? Sí, dale. Puede poner que se vea completo si me hace el favor. A ver, por acá, alejar. ¿Así? Sí, gracias. Bien. Ya. Mire, esa fue la clase de hoy. Vean. Mire mucho de la clase de hoy. Media clase, véala acá. Quedó hasta bonito. Bueno, Jensi, ¿te sientes, cómo viste el tema hoy? Bueno, profe. María Fernanda, ¿cómo te queda el tema? Profe, eso es pura práctica. Todo este ¿Cierto fin que de sí? semana ponerse uno como a mirar y las formulitas y
qué aplicar en cada caso, es más que todo eso, ya lo otro se hace solo prácticamente. Bien, muchachos, vamos a hacer ya la última tarea del curso. Vuelve y me da una nostalgia. Ejercicio 33. ¿Listo? Ejercicio 33. Entonces háganse, ya, por ejemplo, la primera parte ustedes ven que es de logaritmo natural. ¿Listo? Y por acá abajito empieza la de las funciones exponenciales. ¿Listo? Mire que acá sigue otra tandita de funciones exponenciales. ¿Listo? Intenten hacer los que puedan hacer. ¿Listo? Ahí acuérdese que los impares sobre todo. ¿Para qué? Para que puedan cotejar las respuestas al final. Si quieren, nos encontramos el martes en asesoría. Profe, Pero, ¿aló? sí nos va a dar 1 hora y media para el parcial. Sí, yo creo que sí. Pero recuerden ahí, ¿cuáles son las condiciones? Usted llegue. Ustedes van a ver que yo creo que no les va a tomar la hora y media, Jensi. No les va a tomar. Porque una ¿Cuál es vez la se cuestión? una enredada para subir eso. No, pues, y acuérdense, suban, tómenle las foticos y péguenlas todas en PDF, en Word y después en PDF y las ponen un poquitico más pequeñitas, recuerden, porque si usted manda foto, por Dios bendito, eso se demora una eternidad. Entonces es mejor gastarle los 5 minutos, los 10 minuticos a organizar el archivo porque eso después usted lo recupera en el tiempo de carga. No le digo pues que estoy embalado para montar esos ejercicios, todos estos tutoriales en YouTube. Bueno, entonces por acá yo le voy a detener la grabación. Usted entre más tiempo queda mucho más pesado y bueno.